Hey, hello everyone. Hope you be okay. Espero que estén muy bien, chicos. Today we're going to see superlatives. Okay, this is really common and really related to comparatives also. Okay, la verdad es que entre comparativo y superlativo, cierto, son muy similares. Okay, let's see what's going on in here. Okay, veamos qué es lo que pasa acá. Okay. First of all, right, we use superlative adjectives, right, to compare one person, place, or thing with other people, places, or things in a group. ¿Ok? Básicamente, chicos, más allá de comparar, ¿cierto? Para explicarlo de una forma muy sencilla, nosotros utilizamos los superlativos para poder, ¿cierto? Destacar una cualidad de una cosa, de una persona, de un lugar, por ejemplo, ¿cierto? Para destacar la cualidad de una cosa, de una persona, de un lugar, ¿cierto? Por sobre su grupo colectivo. Por ejemplo, in here we have three rivers, right? ¿Cierto? Tenemos tres ríos en este caso, ¿ok? Tenemos the Amazon River, the Nile River, and the Yangtze River, right? So, I could create this one, right? Podría ser esto, right? It says, the Nile River is the longest river in the world, right? Digo, ¿cierto? Que el río Nilo es el río más largo en el mundo, right? Básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy destacando una cualidad por medio de un adjetivo, long, en este caso, ¿cierto? Lo hago superlativo, the longest, ¿cierto? Básicamente para destacar, ¿cierto? Una cualidad, ¿cierto? Por su grupo colectivo, ¿ok? Por medio de su grupo colectivo, ¿vale? So, as in comparatives, ¿cierto? Como también en los comparativos tenemos, ¿ok? We have short adjectives, ¿ok? Tenemos adjetivos cortos, los cuales, ¿cierto? Son de una sílaba, ¿ok? So, short adjectives, ¿cierto? Una sílaba, ¿vale? En este caso, nosotros con los adjetivos cortos de una sílaba, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Anteponemos al adjetivo, ¿cierto? El artículo de, como bien se ve reflejado aquí, ¿cierto? De, más el adjetivo, y al adjetivo le agregamos la terminación est para poder hacerlo superlativo. Por ejemplo, we have in here the adjective high, ¿cierto? Tenemos el adjetivo high aquí. And, sorry guys, we have the adjective high in here, right? ¿Cierto? Tenemos el adjetivo high, de que alto, ¿cierto? Significa alto. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos the highest, ¿ok? El más alto o la más alta, right? O los más altos. Eso claramente, ¿cierto? Va a depender de la interpretación que nosotros le estamos dando también a la oración o del contexto, ¿cierto? Que básicamente va a indicar la oración, ¿ok? Por ejemplo, for example, we have in here Mount Everest is the highest mountain, ¿cierto? El Monte Everest es la montaña más alta, ¿ok? Básicamente, ¿cierto? Como les dije en un principio, ¿ok? Estoy ocupando el superlativo de highest, ¿cierto? La más alta montaña, ¿cierto? Básicamente para destacar la cualidad, ¿cierto? Por medio de su grupo colectivo. ¿Cuál es el grupo colectivo, cierto? En este caso, las montañas, básicamente. Porque digo que el Monte Everest es la montaña más alta. ¿Ok? So remember, recuerden, ¿cierto? Adjetivos cortos de una sílaba, ¿cierto? Anteponemos el artículo de, ¿cierto? Y luego de eso ponemos el adjetivo con la terminación est. Ahora, si el adjetivo termina con e, ¿cierto? Simplemente añadimos la st al final. ¿Ok? We also have this one, ¿ok? También tenemos lo siguiente. We have short adjectives, ¿cierto? Tenemos adjetivos cortos, los cuales pueden terminar con consonante e y, como es el caso de happy, ¿ok? En este caso, cuando terminan adjetivos cortos, los que terminan, ¿cierto? En consonante e y, ¿ok? Nosotros cambiamos esta y por una i latina y luego de esa i latina ponemos est, ¿ok? Siempre utilizar el artículo de antes, ¿ok? Ahora hacerlo superlativo. Nos quedaría como the happiest, ¿cierto? El más feliz, la más feliz, ¿cierto? Nos podemos referir a una persona, a un lugar, ¿cierto? ¿Ok? For example, we have in here, Disneyland is called the happiest place on earth. Disneyland es nombrado o es llamado, ¿cierto? O es conocido como el lugar más feliz de la Tierra, ¿cierto? En este caso me refiero a un lugar, básicamente, ¿cierto? Y digo, ¿cierto? The happiest, el más feliz, ¿ok? Nuevamente, de acuerdo, ¿cierto? Al contexto, ¿cierto? Es la interpretación que nosotros también le damos, ¿cierto? A este superlativo. Seguimos, ¿cierto? And as we have, right, short adjectives, como también tenemos adjetivos cortos, ¿cierto? We need to know that we have long adjectives, ¿ok? También tenemos adjetivos largos. In this case, it changes a little bit, ¿ok? La verdad es que en este caso, ¿cierto? Sí cambia un poco, right? Because we have
Long adjectives, ¿cierto? Adjetivos largos, los cuales son de 2 sílabas o más, ¿ok? En los cuales nosotros, ¿cierto? Tenemos que utilizar o anteponemos la frase the most, ¿cierto? El más o la más, ¿cierto? Más el adjetivo. Y al adjetivo nosotros no le agregamos ninguna terminación, lo dejamos tal cual es. En este caso tenemos, ¿cierto? Un ejemplo, mysterious, ¿ok? Misterioso. Entonces, como es un adjetivo de 2 o más sílabas, ¿cierto? Anteponemos el the most y nos quedaría como the most mysterious. Okay? As an example, we have the following. Some archaeologists say that Easter Island is one of the most mysterious places in the world. Right? Decimos que algunos arqueólogos dicen que Isla de Pascua es uno de los lugares más misteriosos del mundo. Okay? The most mysterious. Nos sirve también, por ejemplo, adjetivos como the most interesting, the most beautiful, the most handsome, for example. ¿Ok? Básicamente, todos los adjetivos largos que tengan de 2 sílabas o más, ¿cierto? Debemos utilizar la palabra o las palabras the most antes del adjetivo. Y el adjetivo no lleva ninguna terminación, no lleva est. Eso es solo para los adjetivos cortos, ¿cierto? O sea, de 1 sílaba, superlativo. ¿Ok? So, what else do we have in here? We also have, right, this one, okay? You have to be really careful, okay? Tienen que tener mucho cuidado porque como les dije anteriormente, ¿cierto? Si tenemos un adjetivo corto de 1 sílaba, ¿ok? El cual termina en consonante Y, que es lo que hacíamos, esta Y la cambiábamos por una I latina, ¿cierto? Y luego de eso añadíamos una EST. ¿Ok? Por ende quedaría como the driest, ¿cierto? El más seco o el más árido también puede ser, ¿cierto? De acuerdo a lo que estamos viendo acá, ¿ok? Que es un desierto. So, we could say that the Atacama Desert in Chile is the driest desert, ¿cierto? Decimos que el desierto de Atacama en Chile es el desierto más seco o más árido, ¿ok? So, we have this one, right? Be careful. Tengamos cuidado entonces, ¿cierto? Si tenemos un adjetivo corto de 1 sílaba, el cual termina en, como dice acá, ¿cierto? Consonante más Y, ¿cierto? Eliminamos este Y, ponemos una I latina y luego de eso, ¿cierto? EST, para hacerlo superlativo. No olviden, ¿cierto? El artículo de antes, the driest, right? We also have, right, in this case, we have this kind of adjectives, ¿ok? También tenemos este tipo de adjetivos. ¿A qué me refiero con eso? Adjetivos de 1 sílaba, o sea, adjetivos cortos, ¿cierto? Los cuales tienen terminación consonante, vocal, consonante, ¿ok? En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Muy similar a la regla, ¿cierto?, de presente continuo que vimos hace un tiempo atrás, ¿ok? Si el verbo tiene 1 sílaba, o sea, disculpen, si el adjetivo tiene 1 sílaba, y es un adjetivo corto, por ende, ¿cierto? Y termina en consonante vocal consonante, ¿qué es lo que hacemos? Duplicamos la última consonante y luego de eso añadimos el EST. Por ende, nos quedaría como the biggest, ¿cierto? El más grande, la más grande, las más grandes, ¿ok? For example, we have in here, right? The pyramids in Egypt are the biggest pyramids of the world, ¿cierto? Las pirámides en Egipto son las pirámides más grandes del mundo. ¿Ok? The biggest, right? Y en este caso, la pluralidad, ¿cierto? De esta oración, para yo poder interpretarla, ¿cierto? Como que son las pirámides más grandes, ¿cierto? Lo está dando, ¿cierto? Aquí el verb to be, el verbo to be. The pyramids, ¿cierto? También las pirámides en Egipto son las más grandes, las pirámides más grandes del mundo. We also have some irregular adjectives, right? As also we have, right, in comparatives, okay? Como también tenemos, ¿cierto? En los comparativos, okay? We have, for example, this is the worst camera, ¿cierto? Esta es la peor cámara, okay? Tenemos el superlativo the worst, ¿cierto? Que viene siendo el superlativo del adjetivo bad, okay? Bad, right? En este caso recordemos, ¿cierto? Que el comparativo o la forma comparativa, ¿cierto? De este adjetivo bad, ¿ok? Se escribe worse, ¿ok? O sea, W-O-R-S termina en E, ¿ok? Y el superlativo termina en T, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos también un adjetivo irregular que tenemos acá, por ejemplo, dice, wow, this is the best place to see the Eiffel Tower, right? Este es el mejor lugar para ver la Torre Eiffel. The best, el mejor, o la mejor también puede ser dependiendo del contexto.
The best, ¿cierto? Es el superlativo de good, ¿ok? Y recordemos, ¿cierto? Que la forma comparativa del adjetivo good es better, ¿ok? Better. Que eso, chiquillos, aparece en la diapositiva, ¿cierto? Y también en la clase grabada en Microsoft Teams, ¿cierto? De comparativos de la semana pasada. We also have these expressions, ¿ok? También, ¿cierto? In order to end with this, ¿ok? Para poder ya finalizar, ¿cierto? Tenemos estas ciertas expresiones que nosotros utilizamos en superlativos, ¿ok? Los cuales son muy, muy comunes, como por ejemplo es in the world, ¿cierto? En el mundo, ¿ok? Como también of all, de todas o de todos, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Of all nos sirve bastante porque es una especie de comodín, ¿ok? Porque nos va a reemplazar en muchas ocasiones el sustantivo o lo que nosotros estamos hablando. Take a look, echen un vistazo. China is the most populated nation in the world, ¿cierto? China es la nación más poblada en el mundo, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos básicamente, ¿cierto? Destacando una cualidad, entre comillas, ¿cierto? De China, ¿cierto? Por sobre un grupo colectivo, los otros países. ¿Cuál es la cualidad? Que es la nación que tiene más población en el mundo entero, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos lo siguiente. Angel Falls, en Venezuela, is the tallest waterfall of all, ¿cierto? Decimos que la caída del Ángel en Venezuela, ¿cierto? La cascada del Ángel en Venezuela es la cascada más alta de todas. En este caso, of all, de todas, refiere a waterfalls, ¿ok? Para no básicamente repetir waterfalls nuevamente, ¿ok? So, pay very attention, ¿cierto? Recuerden muy bien, in the world, ¿cierto? Bastante utilizado y of all también, ¿ok? So guys, that was the topic of the contents, right? Related to superlatives, ¿cierto? Ese fue el contenido en relación a lo que son los superlativos, chiquillos. Les voy a dejar, ¿cierto? Una guía en relación a esto en sistema, junto también con el PowerPoint y el link de este video, ¿cierto? Que los va a redireccionar a YouTube. Em, Les doy las gracias por haber entendido, ¿cierto?, la situación. Espero que estén muy bien y chicos, por favor, ante cualquier cosa, escríbanme cualquier duda por el chat de Microsoft Teams, ¿cierto? Ya sea por dudas que tengan con la guía, por dudas que tengan con el contenido, ya sea de comparativos como de superlativos. Y la próxima semana, en la semana de la prueba, si tienen alguna duda, ¿cierto?, con la misma evaluación, por favor, escríbanme por el chat de Microsoft Teams, puede estar disponible y les voy a responder a la brevedad. ¿Ok? Thank you very much. Have a nice weekend.